Pero Kimberly y todos los hermanos que están aquí en el estudio, la pregunta no es hacia afuera también, es hacia adentro. Tú y yo estamos tal vez el día de hoy así. Tal vez hoy te encuentras frustrado, deprimido, lloroso, desanimado, porque la vida no resultó como tú querías que resultara. Es probable que haya aquí alguna hermana que nos esté escuchando y que diga, mi matrimonio no resultó como yo me lo imaginé que iba a resultar. Todos cuando nos casamos siempre lo hacemos con la ilusión de que las cosas salgan como en los cuentos de hadas, ¿no? Y vivieron felices para siempre, es como terminan siempre los cuentos. Pero la vida es otra. La vida y las decisiones que vamos tomando en ella van cobrándonos una factura, positiva o negativa. Y el Señor continúa en nuestra vida, pero deja que corran los acontecimientos. De tal suerte que estos discípulos de Emaús, nosotros, cualquier persona, se tiene que enfrentar, a la depresión, al sufrimiento, a la soledad, a la angustia, al dolor. ¿Tú estás así hoy, hermano, que nos estás escuchando, que nos estás viendo? ¿Ha llegado esa sombra sobre de ti y te ha ocultado la luz del sol? ¿Te sientes como esa niña que cuando voltea hacia arriba, lo único que percibe son nudos, son cortes, son hilos, son madejas? ¿O quisieras pasar a la siguiente parte de la historia? Porque antes de pasar a ella, déjenme explicar. Yo creo que hoy la juventud, por ejemplo, y lo veo con mis hijos, lo veo con otros jóvenes, está en búsqueda, pero no sabe dónde encontrar, no sabe dónde buscar. Voltean a la iglesia y encontramos que hay crisis en la iglesia. Voltean a los matrimonios y ellos son los primeros que dicen, no, pues para acabar como mi papá o como mi mamá, yo mejor ni me voy a casar. Voltean a las instituciones y pues percibimos exactamente lo mismo. Pero Dios tiene un proyecto maravilloso que le reveló a los discípulos en el texto, ahorita que lo continuemos en la lectura, pero que nos va preparando para ir situándonos. Yo estoy el día de hoy en la depresión, estoy en la crisis, me da miedo la vida, me da miedo la calle, me da miedo el matrimonio, me da miedo el desarrollo. Pues bien, si tú estás como los discípulos, estamos en el lugar adecuado, porque va a haber una respuesta para nosotros. Dexter, hay personas que están viendo ese programa el día de hoy y efectivamente no es que imaginan un crisis, están en el mero crisis, están viviéndolo. Y esa crisis puede resultar con una diagnosis que le dan el médico. Por ejemplo. Que ayer estaban tranquilos, fueron al médico para cualquier examen y les dijeron que tienen cáncer o les dijeron que tienen SIDA, etcétera. Entonces, efectivamente comienza un crisis en su vida, un crisis existencial, un crisis para toda la familia, porque cuando tú vives tu crisis, no es que lo puedes vivir solo, tú contagias. Y de la forma que tú estás viviendo tu crisis, contagias todas esas emociones a tus hijos, a tus parientes, a tu esposo, a tu esposa. Entonces toda la familia se vuelve un sitio, en cambio de un sitio de esperanza, de paz, ya es como se está viviendo muchas emociones negativas. Dexter, también estoy imaginando a tantísimas personas que cerraron las fábricas, que el mundo se encuentra en una crisis económica. Hay muchos de mis paisanos en los Estados Unidos, ya soy paisana acá en México también, pero bueno, de los originales ahí en los Estados Unidos que están perdiendo, no solamente cuando uno pierde su trabajo, para el hombre perder el trabajo causa una crisis existencial también, porque muchas veces su identidad está muy vinculada con su título, con sus logros. Entonces, en la manera de verse como hombre cae todo en crisis también. Y esa crisis afecta su relación matrimonial, afecta a sus hijos y empiezan todos a tener como pánico y puede empezar a salir muchas cosas, porque cuando la crisis entra en la vida, muchas cosas salen al aire, ¿no? A la luz. Y bueno, la mujer puede empezar a decir, pues para qué me casé contigo y que etcétera, etcétera, y los hijos también con miedo de perder sus amigos en el colegio, etcétera. Entonces
cada crisis, Dexter, o sea de salud, o sea en el matrimonio, o sea económica, produce algo en la familia. Dexter, por favor, habla a las familias que están viviendo con toda esa emoción. ¿Cómo debemos vivir un tiempo de crisis? Bueno, en la experiencia que Dios me ha regalado y en lo que nos dice la Sagrada Escritura, es bien interesante observar cómo los discípulos, al ir caminando, y esa es la clave, no dejar de caminar. Ellos están teniendo, los discípulos de Maús, dice la Escritura, uniendo el texto, que venían caminando y allí en el camino tienen un encuentro con Jesús. Para mí esta es la clave. Nuestros obispos, en la reunión de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, Brasil, se sentaron precisamente, entre otras cosas, a desarrollar y a ver cuál es la realidad de nuestro continente y de nuestras familias. Y ellos han no descubierto, pero sí sacado a la luz, que la crisis existencial de la familia es porque se ha detenido en la búsqueda de Dios, se ha detenido en el desarrollo de la persona, no en el desarrollo económico nada más, sino de la persona. Yo creo que la clave aquí es seguir caminando, porque en ese caminar Jesús resucitado va a salir a nuestro encuentro. Por lo tanto, si no hay encuentro con Jesús, no puedes salir de la crisis. Al contrario, te vas a ir ensimismando, reflexionando en ti y no en el plan y el proyecto de Dios que tiene para tu vida. Lo que decíamos hace un momento, dos maneras de ver la vida, la forma de Dios o la forma solamente de los hombres. Aunque de eso vamos a explicar mejor más adelante, pero ya lo voy poniendo a consideración. ¿Cómo estamos viendo la vida nosotros? Desde nuestro terreno, desde el dolor solamente. Yo sé que tal vez puede ser difícil para una mamá, por ejemplo, que le acaban de diagnosticar una enfermedad terminal. Y ella dice, bueno, ¿y qué va a pasar con mis hijos? Si estos son pequeños todavía se complica más porque dice, ¿qué va a pasar aquí? Mi futuro está totalmente incierto, el de mi familia. Mi marido se va a buscar otra, ¿cómo va a ser aquí la situación? Pero ¿quién los va a querer como los quiero yo? Hay una situación muy difícil de identidad y de crisis que no se cura solo con la palabra de ánimo, todo va a salir bien. Tiene que haber algo de lo cual tú te puedas sostener. Los discípulos se sostuvieron en el encuentro con Jesucristo resucitado. Allí vemos que Él entra en acción y les llama la atención. Cabeza dura, les dice, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué no se dan cuenta que a pesar de toda esta turbulencia, yo no he dejado de estar a su lado? Como ese poema bellísimo que hemos todos alguna vez escuchado, de las huellas famosas, ¿verdad? Aquella persona que dice que en su vida iba caminando y que encontró dos pares de huellas en la arena y de repente se dio cuenta que unas eran de Jesús, otras eran de ella, y allí iban en la vida. Pero en algunos momentos se percató que solo había un par de huellas. Y le reclamó al Señor diciéndole, Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste de mi vida? Porque me di cuenta que en los momentos, y en los momentos más difíciles de mi vida, solo había un par de huellas. Tú me dejaste. El Señor le contesta y le dice, de ninguna manera. Ese par de huellas era el mío, porque yo te llevaba en las manos a ti cargándote. Ellos no se daban cuenta de eso. Los discípulos no se percataban. Sin embargo, el Señor va haciendo su trabajo hasta que se encuentra con ellos, se topa con ellos, ya les había mandado mensajeros varias veces, está vivo, dijo, esto no van a entender hasta que no vaya yo, y tuvo que aparecerse el Señor. El Señor ha mandado muchos mensajeros a nuestra vida, muchos ángeles, mucha gente que ha estado alrededor de nosotros para darnos ese mensaje de Dios y decirnos, ánimo, Dios está contigo. María Visión, este programa Nueva Vida, es ese mensajero que te quiere decir a ti que estás ahí en tu casa, en medio de la depresión, del dolor, de la angustia. Ánimo, Dios no ha dejado de caminar a tu lado. Y no solamente eso, va a irrumpir positivamente en tu vida de tal forma que no va a volver a ser igual tu vida, como decías al inicio del programa. ¿Por qué? Porque no te puedes quedar igual. La ruta de esta gente cambió. Esta gente venía directo al fracaso, venía del fracaso y iba a más fracaso, pero Jesús se atravesó en su camino. ¿Qué tenemos que hacer como familia? ¿Qué tenemos que hacer como personas, como matrimonios? Darle un lugar a Jesús. Buscar el espacio. A veces nos invitan y nosotros ponemos toda clase de
de pretextos para decir no tengo tiempo, pero tu familia se está destrozando. ¿Cuándo lo vamos a tener?